Bienvenidos y bienvenidas a una nueva, inmersión analítica profunda. Hola. Sí, hoy tenemos sobre la mesa una cantidad de material que tiene tela, la verdad. Totalmente. Hablamos de una pila de documentos que, si se leen en conjunto, parecen el borrador de una novela distópica. Desde luego. Pero hay que dejar claro que son textos rigurosamente reales. Informes estratégicos, filtraciones, documentos oficiales, fechados ahora mismo, entre 2025 y 2026. Eso es. Y el propósito de la exploración de hoy es sumergirnos de lleno en hacia dónde se dirige exactamente el futuro del poder. La estructura de la sociedad, digamos. Exacto. Y el papel de la tecnología en el día a día. Para lograrlo, contamos con unas fuentes que plantean una colisión histórica. Es fascinante. Muy fascinante. Por un lado, vamos a desgranar una exhaustiva investigación fiscal reciente, una investigación que arroja luz sobre las operaciones de la llamada mafia de PayPal, Sí, el enigmático Proyecto Praxis y el famoso Dodge. el Departamento de Eficiencia Gubernamental, vamos. Ese mismo. Todo un ecosistema tecnopolítico inmenso. Así es. Y por otro lado, y aquí viene lo fuerte, en lo que parece un choque de trenes monumental contra esa misma visión tecnológica, tenemos otro documento. Un documento enorme, ¿sí? Un extenso y detalladísimo informe de la Fundación Heritage, que es un influyente centro de pensamiento conservador. Titulado Salvar a Estados Unidos salvando a la familia. Exacto. Entonces, la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente trazar el mapa de esa tensión. Vamos a desentrañar cómo el inmenso poder económico y tecnológico de Silicon Valley parece haberse infiltrado en las más altas esferas del gobierno. Para desregular el Estado desde dentro. Totalmente. Y en última instancia, intentar crear sus propios paraísos soberanos. Pero, y aquí es donde la trama se complica de verdad, contrastaremos esto con un movimiento simultáneo. Un movimiento que surge desde las mismas entrañas de ese ecosistema gubernamental, claro. Eso es. Una facción que busca utilizar todo el peso, los impuestos y la burocracia del poder estatal para reinstaurar el modelo de familia tradicional. Y frenar precisamente los excesos de esa tecnología. Es una dualidad asombrosa dentro de los mismos pasillos del poder. Es brutal. Ahora bien, antes de entrar en materia, y para quien nos escuche hoy, resulta vital hacer una pequeña, pero muy firme, aclaración sobre la postura de esta inversión. Muy importante, sí. Los documentos que vamos a diseccionar durante los próximos minutos contienen posiciones políticas, filosóficas e ideológicas sumamente intensas. Extremas en algunos puntos, diría yo. Claro, hablamos de visiones muy marcadas, que abarcan desde el libertarismo tecnológico más absoluto, que casi roza al anarquismo de libre mercado, hasta un conservadurismo tradicionalista muy estricto. Por eso, el objetivo de este análisis, bajo ningún concepto, es tomar partido. Exacto. No estamos aquí para respaldar, criticar ni juzgar la validez moral de absolutamente nada de esto. Nuestra labor consiste simplemente en actuar como guías turísticos. Guías turísticos con rigor y entusiasmo, a través de los textos originales, para entender qué se está debatiendo a puerta cerrada y cómo pretenden moldear el futuro. Se trata de observar el tablero de ajedrez y comprender las estrategias de los jugadores, ciñéndonos a los informes. Ya con eso aclarado, vamos a sumergirnos de lleno en la primera gran pieza del rompecabezas. El ecosistema tecnopolítico. Efectivamente. Y los documentos apuntan directamente al famoso DOGE. Para quien no esté inmerso en la actualidad política de Washington de estos años, ¿qué es exactamente este departamento? ¿Y por qué la investigación fiscal le presta tantísima atención, claro? Eso es. Pues a ver, el nombre completo es Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero lo más fascinante que revelan los informes fiscales de 2026 es que no es un departamento normal. No es una agencia federal al uso, ¿no? Para nada. A pesar de llamarse así, fue creado en enero de 2025 como una entidad temporal y completamente externa. Opera bajo el amparo de la Oficina Ejecutiva del Presidente. Exacto. Y lo cual no es un detalle menor. Claro, esa estructura externa tiene unas implicaciones legales muy serias. Absolutamente. El diseño de esta entidad le permite eludir una cantidad inmensa de regulaciones burocráticas tradicionales. Normativas de contratación, obligaciones de transparencia. Todo eso que normalmente exigiría el Congreso a cualquier otro departamento, ellos se lo saltan. Y está liderado por dos figuras titánicas del mundo empresarial. Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Efectivamente. Y el mandato que tienen es colosal. Tienen la misión de recortar, fíjate,
2 billones de dólares del gasto público federal. 2 billones. Es una locura. Y desmantelar enormes capas de la burocracia gubernamental. Y con una fecha de caducidad que tiene un peso simbólico enorme. Así es. Los documentos establecen que el DOGE debe concluir su trabajo antes del 4 de julio de 2026. Haciendo coincidir el final de su desmantelamiento burocrático con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Es una narrativa de refundación del Estado en toda regla. Y aquí es donde los documentos fiscales que estamos analizando encienden todas las alarmas rojas. Todas. La lupa del investigador se centra en lo que describe como conflictos de interés a una escala sin precedentes. Francamente, al leer los detalles, la situación marea un poco. Marea bastante, sí. Pensemos en el diseño práctico de este departamento. Tenemos a Elon Musk codirigiendo el DOGE con el mandato explícito de auditar, evaluar y recomendar qué regulaciones federales deben eliminarse. ¿Y dónde deben aplicarse los recortes presupuestarios más severos? Claro, pero al mismo tiempo sigue siendo la cabeza visible y el líder ejecutivo de SpaceX y de Tesla. Y el investigador fiscal subraya algo vital aquí para entender el contexto. SpaceX no es simplemente una empresa que lanza cohetes comerciales. Es el líder indiscutible en contratos federales. Exacto. El principal contratista de defensa y espacio del gobierno estadounidense. Esa es la tremenda paradoja que cita el informe. Se tiene al mayor contratista del gobierno, recibiendo miles de millones de dinero público, operando en una entidad con acceso directo a la Casa Blanca. Con el poder de sugerir recortes a las mismas agencias federales que, en teoría, tienen la obligación legal de vigilar a sus propias empresas. Es que, para visualizarlo, es como si en un colegio el alumno no solo tuviera la potestad de ponerse su propia nota en los exámenes, Sino que también decidiera el salario de los profesores que lo evalúan. y el presupuesto general de la escuela. Totalmente. Y según detallan los apuntes de la investigación, la red de influencia va mucho más allá de Musk. Para entender esto, el texto utiliza frecuentemente el término mafia de PayPal. Sí. Un concepto clave. Para contextualizar, se refiere a aquel grupo de fundadores y primeros empleados de la empresa PayPal a principios de los 2000. Figuras que luego se convirtieron en los principales inversores y creadores del actual Silicon Valley. Y uno de los nombres que más resuena en los documentos es Peter Thiel. Así es, Peter Thiel y su empresa Palantir, que es una gigantesca proveedora de inteligencia militar, análisis de datos y software de vigilancia para el gobierno. Tela. El investigador alerta de algo sumamente delicado. El DOC, por su naturaleza auditora, tiene acceso administrativo a bases de datos federales masivas. Claro, se plantea el riesgo inmenso de que esta información gubernamental privilegiada pueda terminar beneficiando a las estrategias comerciales y los algoritmos de corporaciones privadas. Corporaciones directamente vinculadas a esta red de directivos, efectivamente. Si conectamos todos estos puntos, la conclusión del informe fiscal es o bien escalofriante o bien brillante. Dependiendo de la perspectiva de quien lo lea, claro. Exacto. El investigador describe que el DOGE no es un simple órgano de austeridad o de recorte de gastos, sino una herramienta de reingeniería estatal masiva. Es una transferencia de poder del sector público al privado. Y para entender la magnitud real de este poder, resulta imprescindible mirar las cifras estimadas para 2026 que cita el documento. Los números hablan por sí solos. Adelante con los números. Tesla, con una valoración estimada en 1,2 billones de dólares. SpaceX, alcanzando los 300.000 millones. OpenAI, estrechamente ligada a esta red en sus orígenes, valorada en 157.000 millones. Madre mía. Y por si fuera poco, firmas de capital riesgo directamente asociadas, como Andreessen Horowitz, gestionando activos por valor de 43.000 millones de dólares. O sea, es una concentración de capital que literalmente supera el Producto Interior Bruto de muchísimas naciones desarrolladas. Por eso el informe concluye que ya no estamos hablando de simples empresas proveedoras de servicios tecnológicos. Hablamos de entidades que operan a efectos prácticos, tecnológicos y financieros como un estado paralelo. Tienen su propia infraestructura de comunicaciones globales, como Starlink, su propia capacidad de inteligencia artificial y su propio programa espacial. Un estado paralelo que, según los documentos, quiere dar un paso más y volverse literal y geográfico. Y eso nos lleva al punto más sorprendente de toda esta exploración, a mi juicio. El proyecto Praxis. De todos los datos que hemos revisado, esta es la historia que parece más irreal, pero cuenta con cientos de millones de dólares respaldándola. Cientos de millones, sí. Praxis es un proyecto liderado por un joven llamado Dryden Brown.
que, según las fuentes de 2026, ha conseguido ya 525 millones de dólares de financiación para construir sobre el terreno la próxima gran ciudad tecnolibertaria. En Groenlandia, ni más ni menos. En Groenlandia. Para entender qué es Praxis, tenemos que fijarnos en su profunda base ideológica, un concepto teórico fuertemente impulsado por influyentes inversores como Balagis Srinivasan. El denominado Estado Red. Exacto, un término que suena complejo. Para quien no esté familiarizado con esta corriente de pensamiento, ¿cómo explican los documentos la mecánica de este Estado Red? Pues es una idea muy audaz. Básicamente, estos teóricos argumentan que, de la misma manera que Internet logró descentralizar la información en los años 90, Y las criptomonedas intentaron descentralizar la emisión del dinero. eso es, pues el siguiente paso lógico es descentralizar las fronteras. Consideran que el Estado-nación tradicional, con su lenta burocracia, sus impuestos y sus fronteras físicas heredadas de siglos pasados, es una tecnología de gestión totalmente obsoleta. Así que proponen crear un Estado que nazca literalmente en la nube. Exactamente. La hoja de ruta documentada comienza reuniendo a personas con una ideología afín en Internet. Se crea una comunidad digital, luego una economía interna propia basada en criptomonedas. Contratos inteligentes. Y cuando se acumula suficiente capital social y financiero, el último paso es el crowdfunding de territorio físico. Comprar terrenos. Comprar terrenos, en este caso negociando acuerdos en Groenlandia, para fundar una ciudad física soberana con sus propias leyes corporativas. A esto se le suma una corriente filosófica que los documentos denominan aceleracionismo, ¿verdad? Sí, el aceleracionismo. ¿Y qué implica exactamente esto en el contexto de construir una ciudad en el Ártico? Es una creencia casi religiosa. Consiste en que el desarrollo tecnológico, especialmente la inteligencia artificial y la biotecnología, debe avanzar a la máxima velocidad posible sin que ninguna regulación gubernamental lo frene. Ni una sola. Creen que la tecnología, y no la política, es la única fuerza capaz de resolver los problemas existenciales de la humanidad. Frenarla mediante leyes es para ellos un acto inmoral. Los textos mencionan un manifiesto fundacional de Praxis llamado la Declaración de Ascenso. Un documento con una estética fascinante descrita como futurismo heroico. Habla de construir un imperio basado en el coraje heroico y un orden divino, alejándose totalmente del lenguaje burocrático moderno. Adopta un tono casi épico, sí. Y el plan maestro es empezar con esta ciudad soberana en la Tierra como un trampolín indispensable para eventualmente expandir el modelo a colonias en Marte. Resulta deslumbrante. Pero lo verdaderamente crítico que revela la investigación fiscal es que esto no es solo un club de lectura de multimillonarios excéntricos. No, para nada. El entramado gubernamental detrás de este proyecto es increíblemente sólido. El investigador detalla cómo este esfuerzo privado tiene hilos directos con la mismísima cúpula de la administración estadounidense en 2026. Las conexiones son directas. Por ejemplo, el informe sitúa al vicepresidente, J.D. Vance, describiéndolo como un antiguo pupilo e inversor respaldado por Peter Thiel. Quien a su vez es el inversor principal de Praxis. Exacto. Luego menciona a Ken Howery, cofundador del fondo de inversión Founders Fund, junto a Thiel. Resulta que Howery fue nominado como embajador en Dinamarca. Una posición absolutamente clave, ya que Dinamarca es quien tiene la soberanía territorial sobre Groenlandia. Todo encaja. E incluso el documento señala a figuras como Tulsi Gabbard en la Dirección de Inteligencia Nacional, argumentando una alineación ideológica con estas visiones de soberanía descentralizada. Es decir, lo que el texto insinúa es una especie de red de influencia operando a plena luz del día. Desde las instituciones más altas. Y aquí es donde el investigador acuña un término brillante para explicar cómo se financia todo este engranaje. El multiplicador Praxis. El multiplicador Praxis describe un flujo circular de capital verdaderamente sofisticado. Funciona así. La élite inversora de la antigua mafia de PayPal invierte capital de riesgo en startups emergentes. Startups enfocadas en tecnología de defensa, inteligencia artificial militar o aeroespacial. Efectivamente.
Posteriormente, sus aliados ideológicos dentro de la estructura gubernamental, operando a través de herramientas como el Doge, proceden a eliminar barreras regulatorias, Y a adjudicar masivos contratos federales a esas mismas startups. justificándolo siempre bajo la premisa de la máxima eficiencia y el ahorro. Claro, al conseguir esos contratos federales, el valor de las startups en el mercado privado se dispara estratosféricamente. Exacto. Esto enriquece de forma descomunal a los fondos de inversión originales y, cerrando el bucle, esas monumentales ganancias se reinvierten en financiar proyectos soberanos privados como Praxis. Es un bucle financiero perfecto. Desde la perspectiva del investigador, el Estado tradicional está financiando, mediante sus propios contratos y recortes, la creación de la infraestructura que pretende reemplazarlo. Brutal. Si nos detuviéramos aquí, cualquiera que analice esto pensaría que el futuro inevitable de esta década está zanjado, ¿El dominio absoluto de una utopía de libre mercado tecnológico? Sí. donde la soberanía se traslada de las naciones a las corporaciones. Parecería un camino de un solo sentido. Hacia el aceleracionismo puro. Pero la complejidad de este análisis radica en que tenemos sobre la mesa la otra cara de la moneda, porque resulta que dentro de esas mismas altas esferas del poder, en paralelo existe una facción tremendamente influyente. Una facción que observa todo este despliegue de redes descentralizadas y aislamiento digital y no ve progreso. Lo que ven es una amenaza existencial inminente. Una amenaza profunda que ataca la raíz misma de la sociedad. Y ahí es donde entra en juego este monumental informe de la Fundación Heritage. Esta facción conservadora tradicionalista sostienen una premisa radicalmente distinta a la tecnológica. Afirman que el colapso final de la nación no vendrá provocado por el exceso de burocracia, ni por la deuda estatal. Sino por algo mucho más íntimo y biológico. La desaparición de la familia tradicional. El informe plantea una advertencia que resuena en cada página. Sin familia, el Estado se hunde inevitablemente. Y para respaldarlo, aportan un diluvio de datos demográficos alarmantes. Señalan que la tasa de fertilidad total en 2024 cayó a un récord histórico en el país, 1,59 hijos por mujer. Lejísimos de la tasa de reemplazo poblacional natural, que es de 2,1. Y para dotar a estos fríos números de un peso moral e histórico, el informe subraya un dato revelador. ¿Recuerdan que 54 de los 56 firmantes originales de la Declaración de Independencia estaban casados? Y tuvieron, en total, la asombrosa cifra de 337 hijos. Eso supone una media de más de 6 descendientes por padre fundador. Fíjate. El argumento subyacente es que los arquitectos de la nación pensaban, en términos biológicos, en su descendencia, al crear las instituciones. Y que hoy esa cadena intergeneracional se está rompiendo irreversiblemente. Y le ponen un precio exacto a esa ruptura. Según el informe, la disminución del matrimonio le ha costado a la economía unos 13 billones de dólares en apenas una década. 13 billones en términos de pérdida de Producto Interior Bruto, aumento del gasto en asistencia social y pérdida de productividad. Una barbaridad, pero la pregunta clave es ¿a quién señala este informe como el gran culpable moderno de esta crisis? Aquí es donde los dos mundos colisionan violentamente. El informe ataca de forma frontal a los creadores tecnológicos de Silicon Valley. Es un choque de visiones absoluto. Argumentan que las plataformas digitales y el diseño de algoritmos adictivos están destruyendo la capacidad de las nuevas generaciones para formar vínculos humanos reales. Señalan a la industria tecnológica como la gran enemiga moderna de la institución familiar. Apuntan directamente a la epidemia de adicción a las pantallas. Al aislamiento de los jóvenes en sus habitaciones. A la proliferación masiva de pornografía hiperrealista generada por inteligencia artificial. Y a la arquitectura de las aplicaciones de citas. Sobre esto, argumentan que su propio modelo de negocio requiere desincentivar el compromiso a largo plazo. Y para ilustrar este aislamiento tecnológico, son estremecedoras. Dedican espacio a alertar sobre los chatbots románticos. El caso de Bixby's Billy es desolador. Un caso documentado de un hombre mayor que acabó falleciendo mientras intentaba viajar para conocer en persona a una entidad de inteligencia artificial programada de la que se había enamorado. Refleja un vacío social enorme que la tecnología está llenando con sucedáneos sintéticos. El informe también hace saltar las alarmas sobre la industria de los sexbots, diseñados para sustituir el afecto humano. El texto considera que todo esto es la antesala del transhumanismo. Resulta fundamental explicar qué significa ese término en este contexto. Alternativas artificiales. Esto nos lleva a la pregunta crucial. Si este es el diagnóstico, ¿cuál es el remedio que proponen?
Y lo asombroso es que plantean una reingeniería del Estado igual de agresiva que la del Dodge. Pero en la dirección opuesta. Mientras la facción tecnológica quiere aplicar una motosierra a la burocracia, esta otra facción propone movilizar todo el músculo estatal para forzar un cambio cultural. Quieren pasar de la austeridad libertaria al incentivo gubernamental directo. Rediseñar los incentivos de la vida a base de talonario y política pública. Y las propuestas son sumamente concretas. En primer lugar, exigen el fin de la penalización matrimonial en el Código Fiscal. Hacen una crítica durísima al actual estado del bienestar diseñado en los años 60. Su argumento es que al basar las ayudas sociales en los umbrales de bajos ingresos, el sistema incentiva económicamente a las madres solteras a no casarse. Porque si se casan, los ingresos combinados superan el límite y pierden las ayudas. Exigen desmantelar ese sistema por completo. Y proponen sustituirlo por una batería de incentivos financieros directos a favor de la familia clásica. El primer gran mecanismo son las cuentas Nest. O fideicomisos de inicio temprano para recién casados. Sugieren que el gobierno deposite una aportación inicial de $2.500 en bonos para cualquier pareja que se case antes de los 30. Y el cálculo matemático que presentan es asombroso. Si ese dinero se invierte en fondos indexados y se casan a los 28, calculan que podrían disponer de unos $38.000 ajustados a la inflación al llegar a los 30. Una inyección inmensa proporcionada por el Estado para asegurar el inicio de su vida familiar. Más de $38.000 solo por casarse a tiempo. Y hay más. Proponen un crédito fiscal masivo de $17.670. Un crédito que piden que se otorgue por cada hijo biológico recién nacido. Con un bono extra del 25% si se trata de familias numerosas. Y además, introducen el crédito de ecualización de cuidado infantil en el hogar por valor de $2.000. El argumento aquí es que el gobierno siempre ha diseñado subvenciones para padres que pagan guarderías privadas, de modo que puedan volver a trabajar. Lo cual consideran una discriminación hacia el modelo tradicional. Quieren crear un subsidio que premie la decisión de criar en el hogar. Y para demostrar que esto no se queda solo en lo tributario, citan un ejemplo revelador sobre el Departamento de Transporte en 2026 bajo Sean Duffy. La emisión de una directiva oficial sin precedentes. Dar prioridad absoluta en la adjudicación de miles de millones en subvenciones de infraestructuras a las zonas que logren demostrar tasas de matrimonio y natalidad superiores a la media. Medidas que materializan la ideología en el asfalto. Significa que las carreteras se financiarían prioritariamente en los códigos postales donde la gente se casa y tiene familias numerosas. Es utilizar el presupuesto de obras públicas como una herramienta de ingeniería social. Literalmente rediseñar el mapa del país con dinero público. Pues vemos una profunda e irreconciliable fractura en la visión del futuro operando dentro de los mismos centros de poder. Por un lado, hiperprivatización y utopías soberanas en Groenlandia. Y por el otro, intervención estatal masiva para blindar la familia y combatir a la industria tecnológica. Es un choque de trenes monumental entre el concepto del Estado-red descentralizado y el concepto de la nación familiar amurallada. Y a partir de esta inmensa tensión surge una reflexión final fascinante. Si estas dos fuerzas logran ejecutar sus agendas simultáneamente. Si el sector tecnológico se independiza en enclaves como Praxis, atrayendo a quienes buscan soberanía digital y libertad absoluta. Y paralelamente, la nación principal condiciona sus infraestructuras y subsidios vitales a la formación de familias tradicionales unidas en matrimonio antes de los 30. ¿Acabará la sociedad del futuro próximo dividiéndose físicamente y geográficamente? Resulta una posibilidad inquietante de contemplar. Emigrar hacia una ciudad-estado ultramoderna, gobernada por la fría eficiencia de la inteligencia artificial, o quedarse arraigado en una nación donde el apoyo del Estado depende estrictamente de formar una familia tradicional. Esa bifurcación en el camino del desarrollo humano es la que definirá la lucha por el poder según estas formidables fuentes de hoy. Sin lugar a dudas, es muchísima información para procesar. Invitamos a quien nos escuche a una reflexión profunda sobre estos escenarios. Agradecemos enormemente el tiempo invertido en acompañarnos en este intenso recorrido. Cerramos esta inmersión analítica. Hasta la próxima.